Continuamos en UPAO Noticias. Vamos a conversar enseguida con el padre Marco Antonio Pacherres. Él vamos a tratar de en esta tarde, nuestra intención es que nos podamos unir como peruanos, como hermanos que somos todos, en un contexto en el que se ha visto mucha polarización, mucha separación, desintegración de la sociedad, producto de este clima, de este contexto electoral político. Al Perú ni a ningún país le es saludable vivir en contextos de división, de separación. Queremos, al contrario, un país mucho más fortalecido, solidario, hermanado, para poder juntos desarrollarnos y lograr mejor calidad de vida. Padre Marco Antonio Pacherres, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para poder compartir también algunas ideas, opiniones y, como decía esto en el inicio, invitar a esa reconciliación y unidad en estos tiempos más importantes en nuestro país. Así es, padre, esa es la intención que tenemos desde UPAO Noticias. Son tiempos muy difíciles, golpeados por esta pandemia, y además de este golpe en la salud y en la salud emocional y física, tenemos ahora un país que está polarizado, dividido por la política. Y este domingo es una fecha decisiva para el país y queremos justamente llamar a la unión, a la confraternidad, y qué mejor a través de un mensaje que a través de la palabra de Dios, que siempre es muy gratificante. Somos, es cierto, un país donde hay libertad de credo, de religión, así lo dice nuestra Constitución Política del Estado, pero mayoritariamente católicos. En ese contexto, padre, también sabemos que la Iglesia tiene una posición. Ha habido un pronunciamiento de los obispos del país donde rechazan al comunismo y también al capitalismo. Sobre eso queremos conversar, padre, esta tarde. Sí, los obispos del país han recordado una enseñanza de la Iglesia que está contenido en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que nace como referencia ya a antecedentes mucho más antiguos a nuestra situación política, incluso histórica inmediata, a la que nos puede referir la palabra comunismo o socialismo. Y el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, que significa la renovación de las cosas, responde a una cuestión que prácticamente la Iglesia, los sacerdotes, los obispos preguntaban. Existían en ese momento el capitalismo y el proletariado. Se había polarizado de la misma manera la sociedad de aquel tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿la Iglesia a dónde va? ¿La Iglesia va al proletariado, a los pobres? ¿La Iglesia va al capitalismo para orientar mejor la administración de esos bienes? Y el Papa León XIII en ese momento, en la encíclica Rerum Novarum, dice: la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía en donde se da una solución de un ejercicio político intermedio, sino la labor de la Iglesia es iluminar desde la luz del Evangelio las realidades sociales a las cuales estamos nosotros, de alguna u otra manera, enfrentando o afrontando en cualquier época. El rechazo al comunismo o al socialismo, como etiquetas que se colocan específicamente en el documento a los obispos, es un rechazo no a las personas, sino a los modos que pueden colocar en peligro el centro de ese análisis de la doctrina social de la Iglesia, que es la persona humana. Por lo tanto, sea comunismo, socialismo o cualquier forma de gobierno que ponga en peligro la dignidad de la persona humana, va a ser rechazada por la Iglesia. Porque la Iglesia, no solamente como institución, sino como guardiana y continuadora del mensaje de Cristo, estamos en ese cuidar a la persona humana de su dignidad, en ese respeto a la vida, en ese derecho, como usted decía al inicio, de respetar las libertades, de un diálogo interdisciplinario, interreligioso. El Papa Francisco nos da también su ejemplo en ese sentido. Entonces, más allá solamente de quizás entender profundizar la polarización por contra, quizás sería bueno entender que el mensaje se centra en respetar y defender a la persona humana. Y si esa persona humana está atacada por algo que se pueda llamar comunismo, socialismo
o una forma diversa de gobierno que pueda malinterpretarse bajo cualquier denominación, la Iglesia va siempre a sacar la defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana. Bien, padre, es importante entonces mantener en estos tiempos difíciles de incertidumbre vigentes estos principios de solidaridad, de esperanza, de unión, de integración. Y justo ayer la Iglesia Católica ha conmemorado una fecha muy importante que es el Corpus Christi. ¿Qué representa para la humanidad el Corpus Christi, padre Marco Antonio Pacherres? La solemnidad del Corpus Christi, de alguna u otra manera, que nace a partir del año 1246 por un evento maravilloso en un pueblito que se llama Bolsena, en donde un sacerdote que quería recobrar esa fe en la Eucaristía, al celebrar la Eucaristía, al fraccionar el pan, comienza esa hostia consagrada que ya es el cuerpo de Cristo a sangrar y por lo tanto a desbordarse de la sangre, incluso llenando el cáliz. Y en ese tiempo el Papa Urbano IV, al ser cercano al lugar donde se había originado ese evento, que está históricamente también registrado, se puede ir a ese lugar, están los estudios científicos que se hicieron en ese momento para decretar qué tipo de sangre era, cómo se habían dado los hechos. Significa, como decía el Papa Urbano IV en su bula de declaración de la solemnidad universal del Corpus Christi, en el poder reconocer la presencia real de Cristo que se hace necesaria en ciertos momentos de la historia del ser humano. Y yo digo providencial porque si bien es cierto, a nivel universal, el jueves después de la fiesta de Pentecostés de la Santísima Trinidad es la fiesta del Corpus Christi. En Latinoamérica, en el Perú, normalmente es el domingo la celebración aquí en nuestras parroquias del Corpus Christi. Y qué providencia que este año, después de tantos años, coincide la solemnidad celebrada en las parroquias del Corpus Christi con el evento importante político-social de nuestro país. Yo creo que en ese sentido, viviendo esos principios de la solidaridad, la subsidiariedad, la unidad, creo que es muy importante darnos cuenta de una cosa. Donde está el deseo de amar a Dios, no hay división. Podremos tener distintas opiniones y estamos en este marco de libertad y de democracia para dar a conocer nuestra opinión de A o de B. Se respetan las formas de ver y de interpretar, pero una cosa es la opinión y otra cosa es la persona humana. En una familia, si dos personas tienen opiniones diversas, no podemos decir que entonces están en conflicto o en guerra dentro de la familia. Si dos personas están opinando sobre una misma realidad de formas diferentes, al final el tiempo, la historia dará la razón a uno o al otro, pero el amor que se pierde, la fractura de esa familia, el tiempo no lo va a curar. Como conversaba y meditaba en estos días, a veces vemos en las noticias que se presentan estas rivalidades entre una parte o la otra, y yo me ponía a pensar y lo compartía el día de hoy. Estas personas se ponen rivales en un momento histórico y en un ambiente político. La pregunta es, ¿y a alguno de esas personas le importará cómo queda después esa familia? ¿Le importará cómo queda después esa comunidad, ese equipo de trabajo, esa comunidad que se enfrentó de un lado o de otro después de que pase este evento social, histórico y político? A veces nos empeñamos tanto en defender una idea que no está mal, pero nos olvidamos de defender algo mucho más grande que una idea. Y es una familia, es un principio, es un fundamento. Los hijos a veces se pelean con los padres por distinción de opiniones políticas y cuánto tiempo se pierde después para reconciliarse entre padres e hijos. ¿Y quién se preocupa de eso? ¿Por quienes defendieron sus ideas? Entonces, la llamada, ya que nos da esta oportunidad de poder verlo desde ese marco también de nuestra fe y de la llamada de Jesús, donde está Dios, no puede haber división. Hay opiniones diferentes, pero no división. Cuando hay división, hay que preguntarse verdaderamente si estamos hablando en el mismo lenguaje del amor. Muy bien, padre. Le agradecemos mucho, padre Marco Antonio,
Pacherres estas reflexiones y esperamos, como usted lo ha dicho, todos los peruanos, que este domingo sea una fiesta democrática donde se respete, se tolere y sobre todo asumamos una convivencia pacífica donde no haya discrepancias en el sentido de que nos separen como país. Al contrario, necesitamos hoy estar mucho más unidos en una fecha tan especial como son nuestros 200 años de nuestra independencia. Muy amable, padre Marco Antonio, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Bendiciones. Igualmente para usted, padre. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa. 5:52. Regresamos con más en UPAO Noticias.